Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a tejer a Goofy. Este muñeco me salió de 35 centímetros de alto. Este, espero que les guste el tutorial. Me costó mucho hacerlo, la verdad. Pueden hacer cambios, o sea, les doy la base de lo que es el muñeco, pero ustedes pueden hacer los cambios necesarios para como ustedes gusten. Es mi visión del Goofy. Espero que les guste y vamos a continuar dando los materiales para este amigurumi. Aquí está. Ok, como ya vieron, voy a hacer al Tribilín o Goofy. Y me gusta más el nombre de Goofy. Vamos a utilizar estambre angorita. Ya saben que ustedes pueden ocupar cualquier tipo de estambre. Ese no es ningún problema. Voy a utilizar, espérenme, es que no traigo el gancho a la mano. Ok, el azul es para el pantalón. El naranja para la camisa. El carne es para la trompa. El blanco es para las manos. El café es para los pies. Y el negro es la cabeza. ¿Ok? Entonces, voy a utilizar un gancho. Espérenme. Del número... Ay, ahora no lo encuentro. Bueno, del número 3. Voy a utilizar fieltro blanco y negro. Dejen ver la foto. Para los ojos, a ver, espérenme. Es que en una foto sale el gorro en verde y el otro sale en azul. Entonces me va a hacer falta un color porque el gorro es verde. Ah, sí es verde, oigan. Entonces esperen, me falta este tono de verde. Sí, es verde. Y el negro también es para el chaleco. Lleva un chaleco. Entonces, vamos a tratar de tejerlo y a ver cómo nos va. Porque sí tengo mis dudas. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ah, y para los dientes también el fieltro, ¿ok? Y las orejas van en negro. Entonces, ya tenemos todos los colores y vamos a comenzar con los pies o los brazos. Voy a ver. Ok, miren, tenemos que hacer los deditos para hacer la mano. Voy a comenzar a hacer la manita con un anillo mágico o 2 cadenas. A ver, va 1, 2. Y voy a hacer en la segunda cadena 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? De la vuelta 2 a la 3 vamos a tejer punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Miren. 6. Cierro con un punto deslizado y esto lo volteo. Así. Ay, perdónenme. Y va la tercera vuelta. Son 6 puntos. Cuando tengamos la última de 3, con 3 deditos, vamos a usar 4, pero ahorita voy a hacer 3. Pueden hacer todos los deditos aparte,
tienen que tejer 3 deditos para cada mano y luego poder unir y tener uno extra para el dedito gordito. ¿A qué me refiero? Tienen que tejer, son 3, 6 deditos sueltos, ¿ok? Tienen que tejer 6 deditos sueltos y ya con el 7 y 8 vamos a unir las dos manos. Ok, ya tengo mis 4 dedos, ¿no? Uno, el final, el cuarto es el que tengo que tener sin rematar. Voy a hacer esto. Subo con una cadena y tejo 3 puntos bajos. 2, 3. Agarro un segundo dedo y tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Agarro otro dedo y tejo 6 puntos bajos. Son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me brinco al de en medio y hago 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Si se dan cuenta, tejí los 3 puntos bajos que me hacían falta tejer. Y me voy al primer dedo y tejo los 3 puntos bajos que me hacían falta tejer. 1, 2, 3. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. Y vean. Me van a decir, entonces, ¿para qué el cuarto? El cuarto va más arribita, porque acuérdense que es el dedito gordo. Y subo. En la vuelta 5 voy a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son 6 por 3, 18 puntos bajos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 puntos bajos. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Vean. En la vuelta 6 voy a hacer un punto bajo, una disminución. 6 veces. Y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 voy a hacer punto por punto. Son 12 puntos bajos, subo con una cadena y tejo 12 puntos bajos. ¿Ok? Vean, ya va agarrando forma la manita. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 voy a hacer esto. Subo con una cadena y tejo 6 puntos bajos. No. 2, 3, 4, 5 y 6. Sí, 6 puntos bajos. Y aquí agarro el último dedo. Y voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí me voy otra vez a la manita y tejo
los 6 puntos bajos restantes. Va 1, ay, miren, aquí, así, va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Vean. ¿Ok? En la vuelta 9 y 10 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 10 les voy a poner que nada más sea la vuelta 9 porque sí se ve muy mal. En la 10 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 11 voy a hacer esto. Punto por punto. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Lo tejo, son 12 puntos bajos y regreso. Y cambiamos a color naranja. Ok, ya que está el naranja, voy a tejer de la... Ah, espérenme. Aquí vamos a tejer en la vuelta 12, punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Para poderle poner el adornito de la mano después. Entonces, tejo así, punto por punto, 12 puntos bajos. Vean. Es que me van a decir, ¿por qué? Porque en el guante lleva como un adornito, como algo que sobresale. Entonces, ahí lo voy a tratar de meter. Ahí está. Ya no hice corte de video porque pues ya terminé de tejer. Luego, de la vuelta 13 a la... ¿Qué será? 18. Es que le había puesto a la vuelta 22, pero se me hace que está quedando muy largo el brazo. A la 20, de la 13 a la 20 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Y medimos a ver si quedó bien. Si no, aquí cualquier cambio les pongo aquí en el video cómo quedó. De la 13 a la 20 lo tejo y regreso. Ok, le agregué 2 vueltas más para que vean si quede. Entonces, no sé si agregarle 2 vueltas más. Es que no, creo que así. Yo sé que sienten que se ve desproporcionado, pero no, está bien. Es que Goofy sí está como muy largo, muy flaco, las piernas, las manos muy largas. Todo está como muy raro. Por eso me estoy tardando. Pero vean, voy a rellenar. Hacemos la otra manita. Y van a ver ustedes que estoy ahorita midiendo con pero es que el video lo voy a editar diferente. La manita, el dedito gordo, tiene que ir hacia adelante. Yo sé que van a decir, ay, pero ¿cómo ya sacó el cuerpo? Pero no, es que lo estoy haciendo diferente la edición para que ustedes ya tengan listo esto. Porque yo tuve un pequeño percance que tuve que cortar tantito estambre para hacer las manos. Porque para unir las manos necesitaba las manos, pero no las tenía. Entonces, como lo estoy haciendo así conforme a la marcha, estoy teniendo algunos errorcillos de logística, como diría mi esposo. Entonces, necesitaba hacer las manos primero, pero pues las dejé para después y tómala, ahorita fue la bronca. Entonces, vamos a hacer la otra mano y regreso.
Ok, miren, ya tengo el piececito y vamos a comenzar tejiendo. Ay, espérame, acá está. Dije, ¿dónde quedó el gancho? Voy a tejer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Cierro la vuelta. Así. Luego, todas las vueltas las cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Y en donde está la cadena, ahí empieza el primer punto. En este caso va a ser un aumento. Voy a tejer 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y hago un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 4 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 7 vamos a hacer esto. Un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 8 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta, los tejo y regreso. En la vuelta 13 vamos a hacer una cadena y hacemos 6 disminuciones. ¿Ok? Lo tejo, remato y vamos a cerrar el hoyito que queda. ¿Ok? Y ya quedaron los 2 piececitos. ¿Sale? Ok, miren, ya quedaron las piernitas, los piececitos. Ahora vamos a hacer la pierna. La primera pierna, sí se remata, la segunda no. Vamos a ocupar el estambre azul. ¿Ok? Entonces, dejen, ahí está. Voy a hacer esto. Voy a tejer 15 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y vean, lo cierro con un punto deslizado, tomo la primera cadena y cierro. Luego, de aquí subo con una cadena y ahí mismo voy a hacer el primer punto bajo. Y vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. Ok, voy a cerrar con un punto deslizado la vuelta. Subo con una cadena y hago de la vuelta 2 a la 16 punto por punto. ¿Sí? Los tejo, cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Los tejo y regreso. La primera pierna la pueden rematar, la segunda no. Entonces, lo tejo y regreso. Estoy pensando si unirlas de una vez a los pies. Como ven, los unimos de una vez. Algo así. Y los rellenamos. Dejen, hago el tubito y regreso y vemos qué hacemos. Ok, miren, ya están las dos, ay, se me fueron las dos, piernitas.
Y entonces vamos a hacer esto. Voy a unirlas. Voy a tejer una cadena y tejo 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 2 cadenas, no 3 cadenas. Y luego me voy a la otra piernita. Ay, espérame. Ahí está. Y tejo 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Luego aquí me voy. A ver, espérame, que ya dudé. Sí, ya me voy a las cadenas, a las 3 cadenas. Y hago 1, 2, 3. Y tejo 5 puntos bajos de la pierna restante. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Y cierro la vuelta. Vean. Ok, en la vuelta 18 voy a hacer otra vez una cadena, 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a ver, 9 y 10. Y tejo 3 puntos bajos en las 3 cadenas. ¿Ok? Ahí, espérenme. Uy. Ahí está. Y tejo 15 puntos bajos de la segunda pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos de las cadenas. Y luego tejo 5 puntos bajos de la segunda pierna. 3, 4 y 5. Cierro la vuelta y vean. Ok, en la vuelta 19 a la 22 vamos a tejer punto por punto. Ok. Lo tejo, son 36 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. De la 19 a la 22. Ok, miren, ya estoy en la vuelta 23. Y estaba pensando si cambiarle el color naranja. Porque creo que sí, ¿verdad? O vamos a hacer hasta la vuelta 24. Bueno, en la vuelta 23 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo. Ay, no es cierto. Son 4 puntos bajos, una disminución. Vuelta 23. 4 puntos bajos, una disminución.
6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya rellené las piernitas para unirlos. Yo aquí terminé la vuelta. Esa parte tiene que ir al frente. Creo que eso sí es importante porque si no, no va a quedar bien. Y entonces, la punta tiene que ir al frente. Así. Entonces, tomo un poquito de acá y tomo un pellizquito de atrás. ¿Ok? Así. Vean, pellizquito de abajo, pellizquito de arriba. Y sin moverlo, la punta tiene que quedar hacia acá. Hacia donde tengo el remate de la vuelta. ¿Ok? Entonces, vean. Así. Aquí. Y tomo un poquito arribita de la vuelta azul. Para que no quede así como muy... Ay, ¿cómo les diré? Como muy estirado la orillita. ¿Ok? Entonces, vean. Y aquí. Así. Hoy tengo unos nervios de este muñeco porque es que se me hace como que es un poco complicado. Pero espero que me salga. Y ya al final vamos a rematar. Aquí. Remato. Y lo llevo a otro lado. ¿Ok? Así pegamos el otro pie. Y vean. ¿Ok? Lo pego y regreso. Ok. En la vuelta 25 voy a tejer punto por punto, pero cambiando el color a color naranja. Y voy a tomar la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Así. Lo tejo punto por punto, son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 26 a la 28 vamos a tejer punto por punto. Ok, 30 puntos bajos y tomando el punto completo. Ok, lo tejo y regreso. De la 26 a la 28. Ok, en la vuelta 29 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Creo que ya se oscureció, ¿verdad? Es que sigue entrando el sol, pero no tanto. Ok, en la vuelta 30 a la 33 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. ¿Ok? De la 30 a la 33. Ok, en la vuelta 34 voy a hacer esto. Una cadena, tejo 2 puntos bajos y agarro un brazo. Acuérdense que los brazos, la manita, el dedo gordito tiene que ir hacia adelante. Y voy a unirlo.
voy a unir por 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Y luego voy a tejer 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos. 8 puntos bajos y agarro el brazo y otra vez. A ver. No, sí son 7 puntos bajos. Son 7 puntos bajos y agarro. 5 puntos bajos, va 1, 2, 3, 4 y 5. Y tengo que tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, sí, era así. Y vean. Ok, ahora en la vuelta 35 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, ok, en la vuelta, espérame, 36 vamos a hacer esto. 3, a ver, 3 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución, a ver, aquí en la vuelta 36 hago una cadena, una disminución, un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, 1, 3, una disminución, un punto bajo, una disminución, un punto bajo, no, 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. Ok, ya quedó. Y cierro la vuelta. Y me dan 13 puntos bajos. Relleno y regreso. Ok, ya quedó. Hoy se ve como raro, ¿verdad? Pero no, vamos bien. Sí, vamos bien. Entonces, es que este es un muñeco muy difícil, la verdad. Entonces, y le había sacado. En la vuelta 38 voy a hacer punto por punto. ¿Ok? Tejo 12 puntos. No, espérenme. En la vuelta 37 hago 5 puntos bajos. 3, 4, 5.
y una disminución, luego 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cierro la vuelta. Y me da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Y ya quedó. Lo vamos a rematar aquí. Sí, voy a hacer en corto. Y vamos a hacer la cabeza, que eso es lo que le he sacado. Y al rato hacemos el chaleco. Pero vean. Ok, me faltan los detalles de aquí. Por ejemplo, aquí va en naranja, aquí va en blanco, blanco. Y ya. Vamos a ver. O hacemos de una vez esto. Bueno, vamos a hacerlo naranja. Voy a hacer una cadena sin soltar las puntas y jalo. Entonces, pero el muñeco tiene que ir al revés. Así. Y me voy a ir a la mitad de la cadera. Es importante porque tiene que ir la cabeza hacia allá, Y hago una cadena y aquí mismo hago un punto bajo. ¿Ok? Espérenme. Así. Y entonces, vamos a tejer punto por punto agarrando la cadenita que dejé aquí. Suelta. Entonces, lo tejo y regreso. Vean. Y va a ser como el doblez de la camisa. ¿Ok? Ok, vean, sí quedó. Entonces, vamos a hacer las de las manitas. Y va a ser exactamente lo mismo. Voy a hacer mi orejita, que yo le digo orejita. Vamos a hacer una cadena y sin soltar las puntas jalo. Vean. Entonces, para la mano, creo que va a ser igual. A ver, vamos a voltear la manita y en medio de la manita voy a hacer esto. Pero vean, la manita la tengo hacia el otro lado. Al contrario a mí. Es una cadena y es un punto bajo. ¿Ok? Y entonces, tejo punto por punto y regreso. Y sí va hacia ese lado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Sí quedó. Sí quedó. Entonces ahora viene lo difícil. La cabeza. Voy a hacer la cabeza. O hacemos el chaleco. No, primero hacemos el chaleco. Se nota que estoy postergando la cabeza. Ok, para el chaleco voy a hacer en color negro. Es que me da risa que estoy evadiendo de la cabeza, pero ok, vamos a hacer el chaleco. Voy a tejer. Ay, dejen, veo. 24 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 24 cadenas más una. Entonces, a partir de la segunda cadena, voy a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y en la segunda vuelta también voy a tejer punto por punto. Voy a girar el tejido, subo con una cadena y tejo otros 24 puntos bajos. ¿Ok? Entonces, lo tejo
y regreso. Vuelta 1 y 2, punto por punto. Ok, en la vuelta 3 giré el tejido y subo con una cadena. Voy a tejer 4 puntos bajos. 3, 4, 5 cadenas. 3, 4, 5. No es cierto. A ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Y luego hago 1, 2, 3, 4 y en el quinto clavo y tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 cadenas, 3, 4, 5 y hago 1, 2, 3, 4, 5. Y tejo 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Giro el tejido. En la vuelta 4 voy a hacer punto por punto. Son 4 puntos bajos y luego 5 puntos bajos en las cadenas. 2, 3, 4 y 5. Y luego tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego tejo 5 puntos bajos en las cadenas. 2, 3, 4 y 5. Y luego tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Ok, en la vuelta 5 voy a hacer giro el tejido, una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento. Por toda la vuelta, hasta donde alcancen, no cuenten. 2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 6 a la 10 vamos a tejer punto por punto, ¿ok? Lo tejo y regreso, ¿ok? Es que desbaraté muchas veces, por eso está el estambre así. Entonces, de la 6 a la 10, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, vean, ya quedó. Me está gustando cómo va quedando. Entonces, viene lo difícil, la cabeza. Voy a empezar la cabeza con color negro y vamos a empezar. Dejen ver, a ver cómo me va. Ok, vamos a hacer esto. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. En la segunda vuelta subo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena y hago un punto bajo, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena y voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer una cadena y hago 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 vamos a hacer
una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces, y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿ok? Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento 6 veces, y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 8 a la 12, no, a la 14, vamos a tejer punto por punto. Dejen marco por cualquier cosa y regreso. De la vuelta 8 a la 14, punto por punto. Ok, la vuelta 15 voy a hacer 5 puntos bajos, una disminución 6 veces. 3, 4, 5 y la disminución. Lo tejo 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 16 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 17 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 18 a la 21 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Dejen marco de la 18 a la 21. ¿Ok? Punto por punto son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 22 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 23 voy a hacer punto por punto, una cadena y hago 18 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Vayan rellenando, porfa. Ok, en la vuelta 24 voy a hacer un punto bajo, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, voy a rematar y ya rellené. Dejen borro la última vuelta. Ahí está. Oye, es que estoy haciendo correcciones. Y entonces, voy a pegar la cabeza al cuerpo antes de cualquier cosa. Yo creo que vamos a necesitar un soporte, pero eso lo vamos a poner al final. Miren, voy a unir la cabeza al cuerpo. Ay, 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 ay. Aquí. Así. Entonces, agarro de espaldas el muñeco
y pongo así la cabeza. Y hago punto por punto. Lo uno, porque son 12 puntos abajo y 12 puntos arriba. ¿Ok? Entonces no hay pierde. Lo unimos punto por punto y regreso. Ok, ya quedó. Y entonces voy a atravesar la banderilla desde el centro de acá arriba de la cabeza. Y procurando que pase el cuello. Ahí está. Vean, y se siente luego, luego. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a hacer las orejas. No es que le saque a la trompa, pero... Ok, voy a hacer las orejas. Ok, miren la oreja. Ya quedó. Vamos a empezar con un anillo mágico o 2 cadenas. Vamos a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 3 veces. Ya iba a decir 6 veces. No, 3 veces. Y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. Ahí está. Luego, cierro con un punto deslizado y tejo de la 3 a la 15 punto por punto. ¿Ok? Lo tejo, remato, pero dejando estambre para poderlo coser a la cabeza. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 10, del centro para acá, voy a colocar la oreja y que esté a la mitad del cuerpo. Ok. Aquí. Bueno. 2, 4, 6, 8, 10. Y voy a poner a la mitad. Ay, se me movió. 2, 4, 6, 8, 10. Aquí. Vean. Y lo voy a poner aquí. Así. Entre la 10 y la 11 voy a pegar la oreja. ¿Ok? La coso sin rellenar, porque no la voy a rellenar. Y ya quedó. ¿Ok? Vean. Así. Ay, así. Ok. Hasta aquí vamos bien. O sea, me siento segura hasta ahorita. Pero vamos a ver lo que es la trompa. Ahí es donde está lo bueno. ¿Ok? Vamos a hacerla en color carne. Ok. Va el segundo intento. No me está saliendo. Ok. Vamos a tejer 8 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8 más una. Y luego hago, a partir de la segunda cadena, 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí en la última cadena hago 3 puntos bajos en ese mismo punto. Va 1, van 2, van 3. Y giro aquí mismo y hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Es que me da risa, o sea que
Es lo que le tenía miedo y vean. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y hago 7 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7. Un aumento, un punto bajo, un aumento y luego tejo 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, un aumento y un punto bajo y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Veamos. En la vuelta 3 hago un aumento, hago 7 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos, un aumento, un punto bajo, un aumento, 7 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un aumento, un punto bajo y cierro la vuelta. ¿Ok? En la vuelta 4 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Ok? No tengo número de puntos, ¿eh? O sea, confíen en mí, pero es que yo soy muy mala para esto de los puntos en esta parte de tejer así. Pero si lo están haciendo como yo, o sea, va a salir. Sí sale, no se preocupen. Nada más hay que fijarse cómo lo estoy tejiendo, ¿ok? Entonces, de la 4 a la 6 lo tejo punto por punto. Ahorita les digo de una vez, mejor cuántos puntos me quedaron. A ver, que no le veo el caso, la verdad. A ver. Ahí está. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 puntos. Pero si no, no se preocupen, o sea, no cuenten, porque esto no es de contar, es de estarle tanteando. Entonces, dejo las 2 vueltas que me faltan y regreso. Ok, en la vuelta 7 voy a hacer 6 por 4, son 2 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, a ver, es 2, 4, 6. No, es en la vuelta 8. En la vuelta 8 es punto por punto. Perdónenme, me había equivocado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vamos a rematar, pero dejando estambre para poder cortar. Para poder, perdón, pegar. Entonces, vamos a rellenarlo y vean, más o menos va a quedar así. ¿Ok? Así. Así. Ahora, nos falta la parte de abajo.
A ver, la parte de abajo tengo una ligera idea de, a ver, hago un anillo mágico o 2 cadenas y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a hacer esto. Cierro con un punto deslizado. En la segunda vuelta hago una cadena, un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 6 veces, y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. De la vuelta 3 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, aquí viene lo bueno. Vamos a hacer 3, 4, 5. 5 cadenas y voy a hacer más una y voy a hacer esto. A partir de la segunda voy a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. A ver si queda. Así, algo así. Sí, sí quedó, pero... Ok. Voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hago 5 cadenas más una. 3, 4 y 5 más una y otra vez tejo a partir de la segunda. Tejo 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 2, 4, 5. Y conté mal. Ok. Y aquí, con un punto deslizado, lo uno. ¿Ok? Y vean, ya quedó así. Esta es la sonrisa. Entonces, voy a dejar estambre para unir la boca. Entonces, vean. Ahí viene lo bueno. Esta va así. Y esta va arriba, así. Vean. ¿Ok? Entonces, primero pegamos esta. La voy a coser. Aunque la sonrisa la pegué con silicón líquido, pero voy a hacer esto. Ya sea así, sí, mejor así. Miren, voy a... ¿Ven dónde está la bajadita? Ahí la voy a poner. No, un poquito más abajo. Porque esta va aquí. Así. Ajá. Entonces, la voy a unir casi en la orilla y voy a atravesar los dos lados de la lengüita. Creo que aquí sí no les voy a poder ayudar mucho, pero es como en la tercera hilera del cuello para arriba. Así. 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 Y ya quedó. Ahora, vamos a rematar.
Ahí. Y lo voy a mandar a otro lado. Traten de centrarlo a la cabeza. Digo, al cuerpo. Ok, ahora vamos a tomar así. Y esto lo voy a pegar de tal manera que le voy a dar la forma. Así. Ok, este me va a costar un poquito más de trabajo, pero traten de unirlo pegadito a la lengua. Ok, y esta parte vamos a hacerle algo así, pero eso ahorita al final. Ok, entonces lo uno y regreso. Vean, lo estoy haciendo pegadito a la lengua. Ok, así. Y este va a quedar un poquito bajito así también. Así. ¿Ok? Entonces lo pego y regreso. Ok, miren, pasé a la parte del medio de la boca el el estambre, pero es que, ay, no sé. Y lo voy a pasar por acá arriba y lo saco por acá abajo. Miren, lo atravesé y le hago así, más o menos. Ay, pero no sé, como que no me está gustando, pero en fin, a ver, veamos. Entonces voy a rematar aquí abajo. No me latió mucho, pero pues estoy haciendo lo mejor que puedo. Por eso no me gustaba hacer este muñeco porque la verdad se me hace algo complicado que si no sale igual como en la caricatura, no se parece. Entonces, sale feo y se ve feo y no sé. Ok, entonces, pues parece que sí. Ahora, la nariz la voy a hacer con un anillo mágico o 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 3, 3, 3. Espérenme. No, mejor dejen corto porque está muy feo este pedacito de estambre. Entonces, empezamos con 2 cadenas. Y en la segunda cadena me quedan como 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Luego, en la segunda vuelta hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Ay, gracias por su paciencia, pero la verdad como que es la parte que más me está costando, la trompa. Es que si no me gusta, o sea, voy a estar así como que no me gustó. A ver. Ok. Ahora, vamos a ver. Sí. Vamos a hacer 3, no, son 2 vueltas, punto por punto. Las tejo y regreso. Sí. Ok. En la vuelta 2, 4, 5 voy a hacer 6 disminuciones. ¿Sí? Ah, espérame. La cadena, sí la hice. La cadena, 6 disminuciones. Pero antes lo voy a rellenar porque si no me va a costar trabajo. La relleno. Así.
así. Hago las disminuciones y regreso. Y remato y dejo mucho estambre para coserla, ¿ok? Entonces, miren, pues ya casi termino. Así. ¿Saben qué? Igual y creo que no me... Sí me está saliendo, pero... Ahí está. Pero los ojos, son los ojos. Hago los ojos con fieltro y regreso. Pero vean. Sí, creo que sí me quedó. Ok, vean. Entonces sí queda aquí la nariz. Entonces la voy a coser. La voy a coser entre la vuelta de inicio. ¿Ven dónde? Aquí la voy a pegar. Y vean. Y la voy a pegar. ¿Ok? Así. Los ojos estoy viendo que sí me quedaron, pero... Pues creo que sí me quedó, oigan. Ay, qué desesperación, de veras que... Y me quiero aventar a hacer al pato Donald, pero... Ay, no sé. Ese se lo quiero regalar a mi hermano. A mi hermano Roberto. Ay, no. Es que decían mis sobrinos que él era el pato Donald. Ay, a ver si no me cuelga porque dije eso en, en mi canal. Pero sí decían que era el pato Donald. Porque eran mis sobrinos, era Hugo, Paco y Luis. Y entonces él decía, y tú eres el pato Donald. Ay, no. No, es que sí, mi hermano tiene un carácter fuerte. Ok, miren, lo mandé a otro lado. Ahí está. Déjenle, pregunto a mi esposo si así se ve mejor. O... todavía no los pego, pero sí los voy a pegar. Sí quedó. Le pregunto al experto. Porque sí, ¿no? O reduzco los ojos. Pues vean, sí quedaron. Ya me dijo mi esposo cómo. Y entonces, miren, quedaron de 4.5 centímetros de ancho por 5.5 de alto. Y aquí 4.5 de alto. ¿Ok? Entonces, vayan marcando así en medio. Marcan el puntito en 4.5, luego en 5.5. Y el ancho de aquí es de 2.5 y la doblan y lo cortan. Y los ojitos negros son de 1.5 por 2 centímetros de alto. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Espérenme. Y me falta la lengüita. No sé si ponerla en rosa. No, en rojo. La voy a poner en rojo. Ahí viene la latosa. mi perrita. Entonces, voy a hacer así el cálculo, miren. Yo todo lo hago en cálculo. Así. Ahí está. Ok. Entonces, pego los ojos, pego la lengua. Pero la lengua... y pego esta parte. Vean. No inventen. Se me está quedando. Ando feliz. Entonces, vamos a hacer de una vez. De una vez. Ahorita que estamos en caliente. Voy a hacer... ¿qué será? 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vamos a hacer esto. Va a ir así. ¿Sí?
Ok, 15 cadenas más una. Y a partir de la segunda vamos a hacer punto bajo. ¿Ok? Así. Punto bajo. Ay, es que me quedó bien rara la cara, ¿verdad? Pero bueno. Como muy infantil, pero es mi visión del Tribilín, ¿eh? Digo, bueno, del Goofy. No me gusta el nombre Tribilín, oigan. Como que no me gusta. En México le decimos Tribilín, pero creo que últimamente ya le dicen Goofy. Aquí en México. Pero vean. Entonces, ya quedó. Voy a rematar. Y ya me conocen. Siempre hago un amarre aquí. No sé por qué, pero siempre lo hago. ¿Ok? Y entonces vamos a pegar esto alrededor de la parte de arriba de los ojos. Como si fuera sus párpados o algo así. Vean. Así. ¿Ok? Entonces, lo pego y regreso. ¡Ay, sí le di otra vista! Sí, sí le di otra vista, miren. Entonces, primero pego los ojos, la lengua, y luego ya pego lo de arriba. Ay, no me creerán, estoy que casi lloro de felicidad. Porque ya pegué todo y sí me quedó. Vean. Ah, le hice 2 cuadritos de dientes. Ay, no sé, es que ando emocionada. La verdad ando muy emocionada. No tienen idea de que este muñeco tenía mucho tiempo de quererlo hacer. Y no podía y no me sentía a gusto, como que no estaba tan segura de que me saliera. Pero la verdad, me encantó. Me encantó, sí me salió. Gemelito, espero que sí valores este muñeco. Porque si no. Entonces, ok. ¿Por qué le digo gemelito? Porque nació el mismo día que yo. Entonces, es un amigo de muchos años. Entonces, ay, Dios. Ahora viene el gorrito. El gorrito, según mi perspectiva, son 2 corazones. O sea, es un corazón arriba y luego ya va bajando. Entonces, voy a hacer 2 cadenas y en la segunda hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta y miren la hora que es. Casi las 8 de la noche. Yo sigo tejiendo porque estoy como muy inspirada. Y la verdad sí me está gustando cómo va quedando. Ok, luego aquí hago en la segunda vuelta una cadena. Ay, espérenme, ahí está. Una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos. Ok. Ay, espérenme que aquí ya. Ok. Hago la vuelta con 6 aumentos y regreso. Ok. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer punto por punto. ¿Sí? Y me va a quedar como una... Ay, no, espérenme. Es que... A ver. Punto por punto. Vamos a ver. Ok. Hago otra igual. Esta la remato. Hago otra igual y regreso. Ok, vean. En la segunda no rematé. Y entonces voy a hacer esto. Una cadena y tejo 6 puntos bajos. 3,
4, 5, 6. Y agarro la otra parte y lo clavo. Y va a ser 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay 12 puntos bajos y termino los otros 12 puntos bajos del otro lado. Miren, aquí me queda este punto así porque hay un punto en que no sé por qué siempre queda como donde remata uno, queda como desplazado. No entiendo por qué hace eso, pero eso es lo que me pasa con ese punto. Entonces ahorita que lo quise cubrir no pude. Y miren, termino con los otros 6 puntos bajos y termino. Entonces, tengo en total 24 puntos bajos. Luego, subo con una cadena y voy a tejer punto por punto la vuelta 2, 4, 5 y 6. La vuelta 5 y 6 voy a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Vean que no estoy contando, nada más estoy tejiendo así. No estoy contando y júrenlo, no cuentan, pero sale bien. No me explico cómo, pero sí sale. Entonces las tejo y regreso. Ok, en la vuelta 2, 4, 6, 7 voy a hacer a ver, espérenme, voy a hacer 2 puntos y una disminución por toda la vuelta. 1, 2 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, miren, así quedó. Entonces, voy a tejer, déjenme veo, sí, de la vuelta 2, 4, 6, 8 a la 10, voy a tejer punto por punto, ¿ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 11 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. No, sí, 2 puntos bajos, un aumento. Es que la regué aquí. Pero tomando la parte de adelante de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. En la 12 a la 14 vamos a tejer punto por punto. Y ya rematamos. ¿Ok? Punto por punto, pero ahora sí tomando el punto completo. Lo voy a tejer la vuelta 12, 13 y 14 y regreso. ¿Ok? Ay, ¿saben qué? Vean, con una ya quedó. Entonces, ya nada más le hago esta y remato. Entonces, solamente hasta la vuelta 12 y vean si quedó. Ya quedó. Entonces, voy a esconder esta tirita y ya. Y ahora sí ya quedó. ¿Sale?
Creo que nada más le voy a agregar un pedacito de listón en la orilla, en tono verde fuerte. O sea, aquí adentro y ya. Es todo lo que voy a hacer. Y lo vamos a pegar a la cabeza. Así. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Oh, espero que les haya gustado mi tutorial, que compartan, se suscriban y regálenme una manita arriba, un lindo comentario y nos vemos en el próximo tutorial. Bye.